en la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia Católica presenta ¿Qué pasa en la Iglesia? Un resumen de lo acontecido en la Iglesia esta semana. Con ustedes desde Madrid, España, Jorge González Guadalix, de profesión cura. Suscríbete. Dale me gusta. Comparte. Muy buenas, mis queridos amigos. No saben cómo les agradezco su paciencia, su presencia, el seguir el programa, el compartir. La verdad es que nos vamos manteniendo bastante bien. A punto de comenzar el mes de octubre, el mes del Rosario. Una María la Virgen, que las cosas están muy entretenidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues mire, llevo un día con mucho estrés, porque, bueno, vamos a Roma corriendo, porque saben que al inicio del programa cuento algunas cositas de Roma, que si el Papa ha dicho una tal, que se ha reunido con tal, ha visto a cual, pero es que hoy a las 12 de la mañana ha saltado la gran noticia, porque desde que fue elegido Papa León XIV, hay cosas que uno estaba esperando, y es cuándo empezarían los nombramientos que podemos decir de grueso calibre. Y uno era evidente porque el Papa León era prefecto del dicasterio de obispos y había que nombrar un nuevo prefecto. ¿Quién será? Andábamos todos con la expectativa y a las 12 hemos sabido que teníamos un nuevo prefecto del dicasterio de obispos. Es Filippo Iannone. ¿Y este señor quién es? Pues no hay mucha información, pero lo poquito que he pescado y lo poquito que me van contando, pues parece un nombramiento que a mí, desde luego, no me disgusta. Este hombre es carmelita, 68 años, fue nombrado obispo por Juan Pablo II. Benedicto lo llevó a una buena diócesis y Francisco se lo trajo a Roma a la curia. ¿Por qué se lo trajo a la curia? Porque es un gran experto en derecho canónico, tanto que estaba al frente de la comisión para la revisión de los textos legislativos. O sea, que era un figura. ¿Por qué digo que no me disgusta? Pues precisamente porque es un experto en derecho canónico. Y algo que pidieron todos los cardenales en los días previos, en los consistorios previos a la elección de León, era: tenemos que volver a poner el derecho canónico en el centro para que vivamos no de caprichos ni de ocurrencias, sino de derecho. Sabemos que nada más ser elegido, el Papa León pidió al cardenal Burke que lo ayudara para que el derecho canónico volviera a ocupar el lugar que le corresponde en la Iglesia. Luego, que un experto en derecho canónico esté al frente de los obispos, lo que está diciendo es que se van a respetar los cauces normales y no va a haber ni saltos ni cosas raras. Y luego, uno siempre tiene amigos que le pasan información, porque leen, porque se enteran.
Y en estos tiempos en los que todo lo que sea castigar y poner penitencias, pues todo eso da miedo, el nuevo prefecto es de los canonistas que dicen que castigar o poner una sanción, lejos de ser algo del pasado, es un acto de misericordia y que a veces, en muchos momentos, la caridad exige recurrir a lo penal no como castigo, sino como medicina. Todo esto creo que son buenos datos. En principio, la impresión es buena. Iremos viendo cómo se desenvuelve, pero pasar, que pasaba, de nombramientos porque sí, a poner el derecho canónico en el medio, es muy interesante. Así que esperamos que vaya todo muy bien. Y así, empezamos con las noticias. Vamos a comenzar, les decía, en unos días, el mes del Rosario. Y un servidor con las noticias pretende que conozcan cosas, que sean críticos, que piensen, que lean, que se informen, que contrasten, pero también me interesa animar en la medida de lo posible a vivir con alegría y con intensidad la fe católica. Y hoy voy a aprovechar las noticias para incidir justo en ese tema. 3 o 4 noticias sobre el Santo Rosario ahora que empieza el mes del Rosario en la Iglesia Católica. La primera, y es que el Papa León parece que está fomentando muchísimo el rezo del Rosario. Al acabar la audiencia de este miércoles pasado, de hace un par de días, anunció varias iniciativas. La primera, que el sábado día 11, que es la fiesta litúrgica de San Juan XXIII, el Papa, recuerdan, de la paz en Terris, el Papa que en la crisis de los misiles en Cuba pidió con toda insistencia que Estados Unidos y Rusia optaran por la paz. El 11 de octubre, además, es la fecha que conmemora la apertura del Vaticano II y el Papa León ha pedido que el sábado 11 a las 6 de la tarde se rece en la Plaza de San Pedro un rosario pidiendo especialmente por la paz en el mundo. Pues es muy buena iniciativa. Una segunda iniciativa del Papa León, y es que ha invitado a quienes presten algún tipo de servicio en el Vaticano que se reúnan todos los días en la Basílica de San Pedro a las 7 de la tarde para rezar el rosario. Cosa que se hace en muchísimas parroquias. Pues, buen ejemplo, que se haga también en la Basílica de San Pedro. Y por último, invita a todos los fieles a que recen el rosario en familia cada día, pidiendo muy especialmente por la paz. Bueno, pues contentos, buenas iniciativas. Si se pueden apuntar a ella de alguna manera, háganlo, que siempre nos vendrá bien. La semana pasada les decía que no sé por qué están tan contentos en Austria. Dicen que va mucha gente a misa, pero no se bautiza ni se casa nadie. Bueno, pues también hay noticias esperanzadoras. Y una viene de Radio María en Austria, que ha convocado para el mes de octubre 19 jornadas de oración en directo cada tarde a través de Radio María en Austria a las 6:20 de la tarde. Van a participar 13 obispos, 2 abades, un vicario general que quieren guiar el rosario para rezarlo con los oyentes. Y el director del programa, cuando pone en marcha esta iniciativa, quiso destacar en un comunicado el valor espiritual del rosario, porque él dice que el rosario nos ayuda
a vivir desde la fe el momento presente, nos ayuda a orientar toda nuestra vida hacia Dios y además nos prepara para la hora de la muerte. Ustedes saben que en la tradición católica el rosario es considerado como una oración meditativa que permite contemplar los misterios de la vida de Cristo y subraya además el papel de María en la redención. Pues en Austria, que están como están, que animen a rezar el rosario, pues siempre es una iniciativa que esperemos que dé buenos frutos y muy abundantes. Seguimos con el rosario, con la iniciativa de 1 millón de niños rezando el rosario, que es una iniciativa organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta iniciativa arrancó el año 2005 con un pequeño grupo que se puso en marcha en Venezuela, pero es que se han ido anotando instituciones, familias, y desde el año ya 2024, desde el año 2023, perdón, están consiguiendo que sea más de 1 millón los niños, 1 millón de niños, los que rezan el rosario por la paz. Hacen constantemente una llamada a parroquias, movimientos, colegios, familias, para que recen durante la primera semana de octubre el rosario y especialmente el día 7 para pedir por la paz y la unidad en el mundo. El que preside esta comisión, Ayuda a la Iglesia Necesitada, es el cardenal Mauro Piacenza, y dice que en una época en la que el silencio de la oración se ve ahogado por el ruido del mundo, el rosario es un camino de contemplación. Y dice, no es una práctica árida ni mucho menos, es un camino suave que nos va llevando al Evangelio. Y el cardenal, como no puede ser menos, invita a todos a participar con los hijos para que se fortalezcan los lazos de comunión eclesial. Dice, los lazos de comunión eclesial, tanto afectivos como efectivos. La comunión tiene que ser mucho más que decir cuando te quiero, y para que el rezo del rosario despierte el deseo de santidad en los jóvenes. Y parece muy interesante que dicen que la inspiración proviene de una frase atribuida al Padre Pío, al gran Padre Pío, que decía, cuando 1 millón de niños rece el rosario, el mundo cambiará. Y que la oración de los niños tiene un poder especial ante Dios. Eso nos lo imaginamos todos. Los niños son inocentes y como Dios no va a escuchar de una manera especial esa oración de los más pequeños. Pues una iniciativa bonita, que evidentemente eso tiene su página web, se pueden apuntar, pero aunque no se apunten, yo creo que a lo mejor podríamos intentar en las parroquias, en los colegios, en la catequesis, en las familias, pues ir juntando un grupito de niños que se acostumbren a rezar el rosario, que es un arma que ha santificado a muchísimos fieles. Pues a lo mejor podíamos animarnos con esto. Seguimos con el rosario. Alguna vez me van a permitir que hable de mis pueblos y de mis parroquias. Lo hago poquito, pero alguna vez sí. Y es que en Braojos estamos preparando ya el próximo rosario de hombres que tendrá lugar el sábado 25 de octubre a las 10 de la mañana en la ermita de Braojos de la Sierra. ¿Por qué un rosario de hombres? Pues desde hace años se está extendiendo por el mundo la iniciativa del rosario para hombres.
Y se hace porque en muchos ambientes se ha considerado que el rosario, que los rezos, eran cosa de mujeres. Pues no, es cosa de mujeres y es cosa de hombres. Y como para esto dicen que los hombres somos más vergonzosos, pues se anima a salir a la calle. ¿Y qué objetivos tiene? Pues evangelizar a través del rosario, invitando a los hombres a ser más activos en la fe, pedir por unidad familiar, por los matrimonios, por los jóvenes, que se animen a defender la fe en los ambientes y que trabajen en la sociedad como auténticos católicos. Es una iniciativa a nivel mundial. En Braojos lo venimos haciendo 2 veces al año, en octubre y en mayo, y este próximo 25 de octubre será la 6ª edición. Nos juntamos 30 y tantos, que no es que seamos ni muchos ni pocos, pero 30 y tantos, un sábado por la mañana a 80 kilómetros de Madrid, tiene su mérito. Y una última cosa del rosario. La primera señal de que perdemos la fe es que quitamos la fuerza de la Virgen en nuestra vida. Cuando hay rosario, cuando está la Virgen, la fe se mantiene. Así que creo que será interesante que en este mes profundicemos en esa dirección. El milagro de San Genaro. En Nápoles están completamente alborotados porque en Nápoles se conserva una ampolla con la sangre de San Genaro, que fue un mártir del año 305. Y la sangre de San Genaro está en una ampolla, es sangre reseca, pero que se convierte en sangre líquida en 3 ocasiones cada año. El día de su fiesta, el 19 de septiembre, hace apenas unos días, también con motivo de la conmemoración del traslado de esa reliquia a Nápoles, el primer sábado de mayo, y el 17 de diciembre, porque en una erupción del Vesubio del año 1631 invocaron a San Genaro y San Genaro libró a la ciudad. Pues el caso es que esa ampolla de sangre reseca llega el día de San Genaro y se convierte en sangre líquida. La explicación no la sabemos. Evidentemente, en estos tiempos cuesta creer en los milagros, buscamos formas. La reliquia ha sido estudiada y vigilada por médicos y por expertos y no hay manera de encontrar nada que sea científico. El caso es que la sangre se licúa y toda la ciudad se pone en fiesta. Pero igual que en Nápoles tienen la reliquia de San Genaro, en Madrid tenemos, en España, la reliquia de San Pantaleón, otro mártir del siglo IV, y se conserva una ampolla en el Real Monasterio de la Encarnación. Llegó como donación del Papa Pablo V en el siglo XVII y cada año, el 27 de julio, se produce el milagro. La sangre de San Pantaleón se vuelve líquida. Y esto siempre, excepto en 2 o 3 ocasiones especiales. La gente dice que el año que la sangre no se vuelve líquida es porque va a ocurrir una enorme desgracia. La última vez que la sangre de San Genaro no se licuó fue al inicio de la Guerra Civil Española. Imagínense cómo están las cosas y cómo la gente está preocupada. Si este año la sangre no se vuelve líquida, tendremos una desgracia gorda. Esperemos que no sea así. Vamos a hablar de este obispo. Se llama Martín Adjú Momoni y es un obispo de la nación de Benín. Benín, una nación de África, 13 millones y medio de habitantes,
y tiene como 4 millones de católicos en 10 diócesis. Como está pasando en África, pues resulta que están creciendo mucho, pero también están sufriendo mucho la violencia por parte de los musulmanes. Han sufrido ataques yihadistas y hace unos días, el pasado 10 de septiembre, pues una aldea del norte del país sufrió un gravísimo ataque. Es una zona completamente perdida en la que destaca sobre todo la labor de una escuela que regentan las religiosas de la Compañía del Salvador. Tienen en Madrid el colegio Mater Salvatoris. Bueno, total, que el ataque horroroso, aparecieron allí 200 combatientes, atacaron la aldea de Calalé y allí saquearon viviendas, robaron vehículos, secuestraron personas para intercambio de prisioneros o para pedir rescates. No hubo muertos, pero sí tuvieron que huir muchos residentes. Pues nos alegramos porque el obispo, allá que se presentó a celebrar y a estar con la comunidad. Una comunidad diezmada porque, si es verdad que no hubo muertos, huyeron muchísimos residentes que vieron que aquello no tenía solución. Allí se presentó el obispo, animando y diciéndoles: Jesús nunca abandona a su rebaño. Y tiene la gran preocupación de poder reabrir el colegio, donde asisten, por supuesto, alumnos católicos, también alumnos musulmanes, porque claro, el colegio ante esta situación de violencia tuvo que cerrar. Bueno, pues el obispo quiere animar a las religiosas, defender el colegio y que aquello vaya para adelante. Pues que un obispo se presente allí con todo el peligro es de agradecer. Obispo, no olviden, africano. Que hoy ser católico africano es algo que tiene cada vez más mérito. Nos vamos a una curiosa encuesta. A ver, yo parto de un dato, y es que en este mundo cualquiera puede apelar a no sé cuántas encuestas que le dan la razón en lo que le puede interesar. Yo parto ya de ahí, ¿no? Pero me ha resultado interesante una encuesta en la que se ha entrevistado a cerca de 1.000 católicos norteamericanos por sus experiencias de fe, por sus experiencias en la liturgia y por la presencia y por la fe en la presencia real de Cristo sacramentado. Pues los datos son preocupantes porque hablamos de católicos, ¿eh? Entre los católicos norteamericanos, sí, el 30% cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el 23% que la Eucaristía no es más que un mero símbolo, y el resto, bueno, que ni una cosa ni la otra, que tampoco les importa mucho. Lo interesante de esta encuesta es que las personas que tienen más clara la presencia real de Cristo en la Eucaristía son personas que viven su fe de una manera más tradicional. Y dicen que, claro, que las formas enseñan el contenido. Es decir, si a la Eucaristía, a la presencia real de Cristo, la vamos significando, la vamos marcando con las campanillas en la consagración, la comunión de rodillas, la comunión en la lengua, la bandeja, los ritos, la misa en latín. Parece que eso ayuda a reconocer lo que hay en la Eucaristía. Pero claro, si esto lo quitamos, la fe disminuye. Si a la hora de la Eucaristía celebramos la misa de cualquier manera, el sagrario se marcha a una esquina, da igual comulgar en la boca que en la mano, ponerse ornamentos que no ponérselos, quitar reclinatorios que arrodillarse que no arrodillarse. Pues hombre,
si uno la fe, lo que vive, lo expresa. Si vamos quitando las expresiones, el propio contenido cada vez se queda pues más diluido. ¿Qué claves apuntan para revitalizar la fe en la presencia real? Pues claves que hoy en muchos ambientes resultan, para muchos resultarían hasta ridículas. La comunión en la lengua, en la boca, que ha sido la forma, las campanillas, la adoración eucarística, la genuflexión. Hemos perdido todo. La genuflexión se ha perdido la campanilla, la adoración, y al final todo esto se nos va quedando en nada. Bueno, pues esto es lo que hay. También apuntan que la pérdida de la confesión abunda en esa idea de que da igual la comunión que la no comunión, porque total, ¿qué más nos da? Todo eso va diluyendo la fe y acaba siendo algo muy triste. Vamos a volver a hablar de estas monjas austriacas de la semana pasada. Evidentemente, lo de estas hermanas tiene muy poco recorrido, seamos claros. 3 hermanas, una con 88, otra con 86 y otra con 81, pues tampoco es que la historia pueda alargarse mucho. No tiene recorrido. Pero sí me ha sorprendido la reacción de la gente ante la fuga de las 3 que han dicho: nos volvemos al convento. Se han convertido las hermanas en un fenómeno mundial. Algún colaborador les ha abierto una cuenta en Instagram que tiene ya más de 50.000 seguidores. ¿Y qué muestran? Pues que las hermanas rezan, que pasean, que toman el sol, que reciben alguna visita. ¿Y cómo se van a apañar? Pues nos cuentan que tienen 200 personas colaborando con ellas de forma voluntaria. Personas que van allí al inmenso monasterio. Si se fijan en la foto, están las hermanas y al fondo el castillo, colegio, monasterio, que es su casa. Pues tienen 200 personas colaborando. Arreglan el jardín, limpian aquello, las ayudan con las compras, las ayudan con la comida, tienen médicos. En pocos días llevan recaudados más de 10.000 euros. Sacerdotes que se han puesto a su disposición para echarles una mano y para poderles celebrar misa. ¿Por qué para todo esto? Pues yo marcaría 2 cosas. Por una parte, que hay mucha gente harta de una iglesia de ordeno y mando. Estas pobres dieron el convento convencidas de que las iban a permitir quedarse allí hasta el final de sus días y de repente se encuentran con que se tiene que marchar porque sí. Que no se respete la libertad ni la vida de las 3 hermanas realmente ha marcado y ha sido duro. Pero también es atrayente para muchas personas el hecho de que las 3 hermanas quieran vivir como han vivido toda la vida, como han vivido siempre y en su convento. He leído una anécdota de ellas que me ha hecho mucha gracia. Decían: no, si la residencia donde nos mandaron había una capilla, pero una capilla muy gris y muy fea, allí no se podía rezar. Nosotras queríamos nuestra capilla, con nuestras vidrieras, con esa alegría, con esos colores, con esa luz. Queríamos rezar donde siempre. Bueno, pues la gente va, reza el rosario con las hermanas. Digo que el futuro que tienen es muy escasito, pero me resulta una historia simpática por el deseo de ellas de vivir su vida conventual como siempre, por su arrojo de escaparse de la residencia y volver al convento, y por esa corriente simpatía de gente que ha dicho: hermanas, si ustedes quieren vivir como siempre, con su hábito de siempre, en su capilla de siempre, en su casa de siempre, no van a estar solas, van a tener mucha gente
que les vamos a acompañar. Ya les digo, 200 voluntarios. Pues son cosas que dan vida, que alegran el corazón y que basta ver la sonrisa de las tres y la alegría que tienen en el corazón para decir, hermanas, ánimo y lo que Dios quiera. Pero la historia, como no, me ha parecido muy bonita. ¿Más cosas? Sí, pero hablaremos en otro momento de más cosas. Empezamos octubre, que sea un mes donde el rosario realmente brille, que sea un mes importante y ya está. En cuanto a lo de Gaza, supongo, Rafael, que lo que me pides, el Papa ha dicho más que suficiente. Yo no tengo más que decir que apoyar las palabras del Santo Padre, que esté preocupado, que recemos, y él ha dado alguna consigna, ahí las tenemos para poder seguir escuchando. Nada más, nos despedimos, recibimos la bendición y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Buenas noches y de nuevo, hasta la semana que viene, si Dios quiere. En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia Católica presentó ¿Qué pasa en la Iglesia? Con el Padre Jorge González Guadalix, de profesión cura. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Suscríbete. Dale me gusta. Comparte.